Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y amigos. Es un placer nuevamente compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios sobre temas importantes para esta época. Quiero mencionarles que esta es la parte número 8 de una serie de 10. Así que les animo de que sintonicen a YouTube o tal vez nuestro canal para buscar estos temas. El título es Cambiaron la verdad por la mentira. Vale la pena ver esta serie porque tiene mucha actualidad para esta época. Vamos a comenzar entonces con una palabra de oración y entonces entramos directamente a nuestro tema tan importante de hoy. Oremos. Padre, gracias ahora porque con libertad podemos abrir tu santo libro. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo que inspiró ese libro puede estar presente con nosotros, conmigo aquí en el estudio y también con aquellos que van a ver este programa. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría divina. Ayúdanos a vivir por toda palabra que sale de tu boca y no por las tradiciones humanas y la cultura humana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la cosmovisión, el plan original de Dios que estableció en el huerto del Edén. Toda esta cosmovisión se basa en una lectura literal de la historia de la creación en Génesis 1 y 2. Si esa historia nunca ocurrió, como algunos creen, entonces ninguno de los detalles se aplicarían hoy. Quiero repasar lo que hemos estudiado hasta ahora en cuanto al plan original de Dios. En primer lugar, notamos la santidad de la vida. Dios dio origen a la vida, le pertenece a Él. Ningún ser humano tiene derecho de quitarle la vida a otro. Eso incluye no solamente los que están vivos, sino también los que están en el vientre de la madre. En segundo lugar, la vida que Dios quiere que tengamos es en el campo, en un ambiente natural, a donde podamos respirar aire puro, a donde tengamos agua limpia y podamos producir nuestro propio alimento de la tierra. En tercer lugar, nos dimos cuenta que el plan original de Dios es el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, un varón y una hembra. Luego nos dimos cuenta que Génesis nos dice que solo hay dos géneros. No hay 64, no hay 100, como muchos dicen hoy en día, sino hay solamente dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra. Además de eso, nos dimos cuenta que el hombre fue establecido como líder o cabeza en el hogar y también en la familia mayor, que es la iglesia. Ese es el plan que estableció Dios originalmente, que el hombre fuera el líder o la cabeza en el hogar y en la iglesia, claro, bajo el liderazgo absoluto de Cristo Jesús. Además de eso, nos dimos cuenta que Dios estableció al comienzo una dieta para conservar la salud y la felicidad y el vigor. Esa dieta era vegana, se componía mayormente de frutas con semillas. Luego entonces nos dimos cuenta, y en el último tema estábamos tratando este punto, que el sábado, el séptimo día sábado, fue establecido por Dios como la conmemoración de la creación, del Creador. Es decir, cada séptimo día debemos suspender nuestro trabajo y debemos enfocarnos única y exclusivamente en Dios y en su grandeza, en su amor y su misericordia para con nosotros. Lo que ha intentado hacer Satanás es destruir el plan original de Dios. Y para hacerlo tiene que minar la confianza en el registro bíblico como se encuentra en el libro de Génesis. Lo que ha establecido Satanás es una teoría que ha arruinado toda la idea del plan original de Dios, que es la teoría de la macroevolución. Si la historia de la creación no ocurrió tal cual está escrito el relato en la Biblia, entonces no hay ningún fundamento para la cosmovisión que encontramos en Génesis
el capítulo 1. La teoría de la evolución ha destruido por completo el plan original de Dios que estableció en el Edén. Y lo triste es que algunos cristianos, especialmente los teólogos liberales del cristianismo, han procurado acomodar la Biblia a la evolución. Concerniente a esto, escribió Elena White lo siguiente en el libro La Educación, página 115. Sin embargo, algunas deducciones erróneas de fenómenos observados en la naturaleza han hecho suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la revelación. Y en los esfuerzos realizados para restaurar la armonía entre ambos, se han adoptado interpretaciones de las Escrituras que minan y destruyen la fuerza de la palabra de Dios. Se ha creído que la geología contradice la interpretación literal del relato mosaico de la creación. Se pretende que se requirieron millones de años para que la tierra evolucionara a partir del caos y que los días de la creación han sido largos e indefinidos, periodos que abarcan miles y hasta millones de años. Semejante conclusión es completamente innecesaria. El relato bíblico está en armonía consigo mismo y con la enseñanza de la naturaleza. Fíjese entonces que lo que sucede aquí es que procuran acomodar la Biblia a la ciencia, es decir, darle un giro a la Biblia para que la Biblia concuerde con la ciencia, pero toman a la ciencia como si fuera la soberana. El Espíritu Profecía dice que no es necesario esto. La naturaleza y la Biblia están en perfecta armonía. No hay necesidad de acomodar la Biblia a la ciencia porque ambas están en perfecta concordancia. Ahora, según Romanos 1, 18 al 32, que estudiamos en un tema anterior, el proceso de la ruina viene cuando se ignora la revelación clara de Dios. Quiero repasar el proceso que menciona Romanos 1, 18 al 32. Tiene varios puntos. En primer lugar, los versículos de Romanos 1 dicen que Dios imparte gran luz en la naturaleza y en su palabra. No voy a leer los versículos de nuevo, pero los versículos dicen que Dios les ha dado abundante luz a los seres humanos para que no tengan excusa. Pero el asunto es que teniendo la luz de la palabra, los que no quieren vivir por la palabra rechazan el poder del Evangelio, rechazan al Creador. Como resultado, pierden el temor de Dios, no le dan gloria, no le dan gracias. Así es que caen en la idolatría, adoran al hombre antes que a Dios, cambian la verdad por la mentira, se entenebrecen sus corazones. Y tres veces dice que Dios los entrega a sus inmundicias y cometen toda suerte de acciones inmorales. Olvidan que Dios juzgará a los que practican estas cosas y a los que simpatizan con los que las practican. Les he resumido Romanos el capítulo 1, 18 al 32. Lo que sucede es que rechazan la luz, al rechazar la luz, rechazan al Creador, no tienen temor de Él, no le dan gloria, no le dan gracias, caen en idolatría, adoran al hombre antes que a Dios, cambian la verdad a la mentira y se oscurecen sus corazones y por lo tanto Dios los entrega y dice, si ustedes quieren vivir así, sin mi presencia, yo los voy a dejar porque ustedes tienen libre albedrío. Pero luego quiero que noten algo muy interesante. Y es que al rechazar a Dios, el siguiente paso es la larga lista
que da el apóstol Pablo de pecados que cometen aquellos que niegan la existencia de Dios y que como resultado de eso deshonran al Creador y no le dan gloria y no le dan gracias. Es decir, rechazar a Dios lleva a esos pecados que menciona el apóstol Pablo ahí en Romanos, el capítulo 1. El Salmo 119 y el versículo 105 nos dice algo muy interesante que posiblemente muchos de los que están viendo este tema conocen. Dice allí: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero que noten dos puntos claves en cuanto a este versículo. Cuando dice lámpara es a mis pies, ¿qué hacemos con los pies? Caminamos o andamos. Y luego repite el mismo pensamiento, el segundo punto, lumbrera a mi camino. Nuevamente quiere decir la conducta que nosotros tenemos, la forma en que nosotros andamos o caminamos en nuestra diaria conducta. Es decir, la Biblia nos da la luz para saber caminar en los caminos de Dios. Ahora, ¿qué métodos usa Satanás para ocultar la luz de la Biblia para que andemos en tinieblas? ¿Qué métodos usa Satanás para oscurecer el camino para que no caminemos en los caminos de Dios? En el libro Conflicto de los Siglos, página 49, encontramos el método que usó el poder papal durante los 1260 años. Dice en esta cita, muy importante, para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita mantenerlos en ignorancia de las Santas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres, seres finitos, en su verdadero lugar. Por consiguiente, es necesario ocultar y suprimir sus verdades sagradas. Esta fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así que fíjense, Satanás dijo: yo tengo que ocultar la luz para que el hombre ande o camine en tinieblas, para que el hombre desobedezca a Dios. Y para eso ocultó el significado de las Escrituras, según dice aquí, y no solamente las ocultó, sino que las suprimió. En otra cita, dice en el Conflicto de los Siglos, página 272, con el pretexto de reverenciar las Escrituras, Roma las había mantenido bajo llave en una lengua desconocida y las había ocultado del pueblo. Así que fíjense que Satanás llevó a la iglesia romana a prohibir que se leyera la Biblia y la mantuvo en un idioma que la gente no podía entender ni leer, que era el latín. De esa manera, las mentes de las personas se oscurecieron, no andaron en la luz de Dios, en la palabra de Dios, que es una lámpara al camino, una lámpara a nuestra conducta. Y ustedes dirán: pero Pastor Bor, ¿de verdad que la iglesia romana hizo eso? Bueno, quiero leerles el decreto que se dio en el concilio de Toulouse en 1229 de la era cristiana. Esta es una declaración oficial de la iglesia romana en esa época. También prohibimos que se les permita a los laicos poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, pero por sobre todo
prohibimos estrictamente que tengan una traducción de estos libros. Fíjense, una declaración oficial de la Iglesia Romana, donde dice que la gente no podía poseer el Antiguo ni el Nuevo Testamento y prohibían la traducción de estos libros para que la gente pudiera leerlos libremente. En el Concilio de Tarragona, en el año 1234 de la era cristiana, hizo la Iglesia Romana algo parecido. Dice en el Conflicto de los Siglos lo siguiente: nadie puede tener en su poder los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en idioma romántico, y si alguien los tiene, está obligado a entregárselos al obispo local dentro de un periodo de 8 días después de la promulgación de este decreto para ser quemados. Declaraciones oficiales de la Iglesia Romana de que se tenía que mantener la Biblia en un idioma desconocido y se debía prohibir la lectura de la Biblia. De modo que la gente durante este periodo andaba en tinieblas. Por eso se conoce este periodo como las edades oscuras. Pero la luz no se apagó completamente, porque grupos como los valdenses preservaron las escrituras, y como eran viajeros comerciantes, lo que hacían era escribir versículos de la Biblia en tiras de papel, y cuando veían la oportunidad compartían esos versículos con las personas con quienes hacían comercio. En el Conflicto de los Siglos, página 476, encontramos una referencia en cuanto a lo que hacían los valdenses. Dice así: con la excepción de los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos, tan solo por la gente educada. Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a las gentes de diversas tierras en su propio idioma. Ya había pasado la oscura medianoche para el mundo. Fenecían las horas de las tinieblas, y en muchas partes aparecían señales del alba que estaba por rayar. Es decir, estaba llegando a su fin el periodo de las edades oscuras, cuando Wycliffe y Hus y Lutero y Calvino trajeron a la luz las Escrituras. Ahora, en estos tiempos en que vivimos nosotros, la gente es muy educada y sofisticada. Y Satanás sabe que ya no puede prohibir el acceso a la Biblia, ni tampoco puede mantener la Biblia en un idioma desconocido. Se han traducido las palabras de la Biblia a miles de idiomas y de dialectos. Satanás no puede prohibir acceso a la Biblia, ni tampoco puede mantener la Biblia en un idioma desconocido. Por lo tanto, Satanás tiene que cambiar su estrategia. Como no puede prohibir la luz, lleva a la gente a cuestionar la luz. La gente dice: oh, la Biblia es un libro arcaico, es un libro patriarcal, está pasado de moda y por lo tanto es irrelevante e indigno de nuestra confianza en un mundo desarrollado como el nuestro. Lo que Satanás logró prohibiendo el acceso a la Biblia y manteniendo la Biblia en un idioma desconocido, ahora lo logra echando a un lado su relevancia y su autoridad. La gente acepta la cultura, la gente acepta la ciencia tal llamada, la gente acepta lo que dicen los demás, y mientras tanto hay millones de Biblias en el mundo, pero como la gente no cree que eso es para nuestra época, el mundo hoy anda también a oscuras. En el Conflicto de los Siglos, página 544, encontramos la siguiente cita: Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho, un libro apropiado para la infancia de la raza,
del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Qué interesante, queridos amigos. Satanás ahora cambia de estrategia, no pudiendo prohibir la Biblia ni mantenerla en un idioma desconocido. Lo que hace es minar la confianza de la gente en el relato bíblico. Por esa razón es que la mayoría del mundo acepta la teoría de la evolución. Inclusive cristianos aceptan la idea de la creación progresiva, de la evolución teísta, entre otras cosas, y como resultado dicen, ese relato de Génesis, a donde está la cosmovisión original, el plan original de Dios, no aplica hoy, porque eso nunca pasó, porque este mundo llegó a existir por evolución. Satanás ha usado la evolución para destruir la cosmovisión de la Biblia en su totalidad. Ya sea que la Biblia se prohíba o que se cuestione su autoridad y relevancia, al final el mal fruto es el mismo. Y ese mal fruto es la anarquía, tal cual se vio en la Revolución Francesa. Podemos ver en la Revolución Francesa lo que ocurre cuando se esconde la Biblia, cuando la Biblia se echa a un lado. Quiero leer ahora Apocalipsis 11 y el versículo 3, a donde habla de los dos testigos. Los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y quiero que noten que durante un periodo de 1260 años, que es el periodo de dominio papal, los dos testigos profetizaron de luto, profetizaron de silicio, porque la Biblia se mantuvo en un idioma desconocido y porque la iglesia cristiana, tal llamada, prohibía la lectura de la Biblia. Dice allí en Apocalipsis 11 y el versículo 3, y daré a mis dos testigos, aquí Dios está hablando, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los 1260 días en las profecías son años, 1260 años, y cubren desde el año 538 hasta 1798, cuando el poder papal perdió el apoyo del poder civil y fue herida con la espada del poder civil. Durante los 1260 años de supremacía papal en Europa, los dos testigos, que también se llaman los dos candeleros que dan luz, dieron su testimonio en silicio, es decir, en las penumbras. ¿Qué es silicio? Silicio es una tela de color negro, súper profundo y oscuro. Es decir, este fue el periodo de las edades oscuras, porque la luz brillaba opacamente solamente entre algunos pocos grupos. Y como resultado, el Antiguo y el Nuevo Testamento no dieron testimonio poderoso de la voluntad de Dios para la vida. Como hemos visto, la palabra de Dios es luz. Salmos 119 y 105. Pero la iglesia apóstata la mantuvo en una lengua desconocida y prohibió su lectura. Por eso la gente andaba en tinieblas. Imperaba la inmoralidad en Europa. La luz de los testigos no se extinguió completamente, pero dio su testimonio en una luz que titilaba. Ahora, hacia el final de los 1260 años, se levantó un poder del abismo. Esto se relata en Apocalipsis 11. Y este poder del abismo aniquiló completa y totalmente la luz de los dos testigos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hasta este punto, los dos testigos habían dado luz opaca en las penumbras
En la oscuridad, en las tinieblas, la luz titilaba. Pero este poder que se levantó del abismo fue un poder que extinguió la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento, la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 11 y el versículo 7, a donde se relata esta bestia que se levanta del abismo para guerrear y matar a los dos testigos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice allí, cuando hayan acabado su testimonio, cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, ahora necesito hacer una aclaración aquí. Y es mejor traducir no cuando hayan acabado su testimonio, sino cuando estén por acabar su testimonio. Es decir, hacia el final de los 1260 años. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe que esa es la mejor traducción? Porque esta expresión se usa en dos otros sitios en el Nuevo Testamento. En Juan 17 y el versículo 4, el Señor Jesucristo está orando a su Padre en el Getsemaní, todavía no está colgado en la cruz, y le dice a su Padre, he acabado la obra que me diste. Pues no la había acabado porque en la cruz dijo, consumado es, y luego la acabó. Estaba por acabar la obra de su Padre. Y el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7 dice, he acabado la carrera. Pero no acabó la carrera técnicamente, sino hasta que fue martirizado, hasta que Nerón le cortó la cabeza. Es decir, Pablo está diciendo, he llegado al punto casi de acabar la carrera. Es decir, hacia el final de los 1260 años se iba a levantar este poder del abismo. Nuevamente Apocalipsis 11:7. Cuando estén a punto de acabar su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es Francia, al final de los 1260 años, lo que se conoce como la Revolución Francesa, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, es decir, guerra contra los dos testigos, y los vencerá y los matará. Noten que aquí no se trata de opacar la luz, aquí se trata de aniquilar completamente la luz del Antiguo y el Nuevo Testamento en Francia. Elena White vinculó la supresión de la Biblia por el papado con los eventos anárquicos de la Revolución Francesa. La supresión de la Biblia fue la causa y la Revolución Francesa fue el fruto de la causa. Quiero leer del Conflicto de los Siglos, página 270, a donde Elena White menciona precisamente esto de causa a efecto. Escribió lo siguiente: la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia, porque Francia fue la que más peleó contra la Biblia durante los 1260 años. La guerra que se hizo en Francia contra la Biblia, esta es la causa, durante tantos siglos culminó, ahí está el fruto, culminó en las escenas de la revolución. Esa terrible insurrección del pueblo, es decir, la Revolución Francesa, no fue sino el legítimo resultado de la supresión de las Sagradas Escrituras. Suprime la luz y viene anarquía y revolución. Estamos viendo los comienzos de esto en los Estados Unidos de América y en otros países tales llamados desarrollados. En el libro de Apocalipsis se refiere al poder que extinguió la luz de los dos testigos con las palabras Egipto y Sodoma, palabras muy importantes. ¿Por qué se le llama a Francia Egipto y Sodoma? ¿Por qué la Revolución Francesa se caracteriza por Egipto y Sodoma? Vamos a leer Apocalipsis 11 y el versículo 8. Hablando de los dos testigos, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, no son literales, no es la gran ciudad no es literal, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor
fue crucificado. Ahora, hay varias cosas que tenemos que decir de este versículo tan importante. La grande ciudad aquí es Francia. Y ustedes dicen, pero la grande ciudad en el libro de Apocalipsis es Babilonia. Sí, Francia era parte de las divisiones del Imperio Romano, es parte de las naciones de Europa que el papado controló, y el papado es Babilonia, según dice la Biblia. Ahora, entonces, la grande ciudad es Francia, pero noten que dice que a Francia se le llama Sodoma y Egipto. No está hablando literalmente porque dice espiritualmente, en un sentido espiritual. Otras versiones traducen figurativamente, simbólicamente o alegóricamente. ¿Qué significa esta expresión Sodoma y qué significa la expresión Egipto? Quiero leerles del Conflicto de los Siglos, página 273. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Y en la tierra, Francia, a donde el testimonio de los dos testigos fuese así silenciado, se manifestarían el ateísmo del faraón y el libertinaje de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy exacto y sorprendente en la historia de Francia. Ahora, ¿por qué se le llama a Francia Egipto? La Francia de la Revolución Francesa. Nuevamente leo del Conflicto de los Siglos, página 272. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca jamás se atrevió a manifestar una rebelión, imagínense esto, tan abierta y altanera contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desafío. Es decir, Francia se declaró atea, similarmente como Faraón dijo, yo no conozco a Jehová ni voy a dejar ir a su pueblo. Por eso a Francia se le llama simbólicamente o figurativamente Egipto. Pero ¿por qué se le llama a Francia Sodoma? Porque cuando se niega la existencia de Dios, viene el fruto de la inmoralidad, causa a efecto. Cuando se rechaza la luz y se rechaza a Dios, se niega su existencia, el fruto es la inmoralidad y la disolución. Leo nuevamente del Conflicto de los Siglos, página 272. La gran ciudad también se compara simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma, al quebrantar la ley de Dios, se manifestó especialmente en una vida desenfrenada. Fíjense que el rechazar a Dios lleva a una vida desenfrenada. Sigue diciendo, y este pecado sería también la característica sobresaliente de la nación que cumpliría lo que especificaba este pasaje. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la revolución se manifestó una condición moral tan degradada y corrompida que
puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia tal como nos lo da la profecía. Sodoma se caracterizó por un estilo de vida libertino. Su violencia contra aquellos que se oponían a su estilo de vida también se manifestó con una reacción súper materialista. Ignoraba las necesidades de los pobres. Ustedes pueden leer estas características en Judas 7 y en Génesis 19, 4 al 10, al igual que Ezequiel 16, 48 y 49. No tenemos tiempo de leer todos estos versículos, pero nos dice ahí que caracteriza a Sodoma la vida libertina, la violencia contra aquellos que no concuerdan con sus ideas. Recuerdan que los varones de Sodoma se reunieron alrededor de la casa de Lot la última noche antes de la destrucción de la ciudad y querían linchar a Lot. Y además de eso, las ciudades de Sodoma y Gomorra se manifestaban por el materialismo craso. También en Francia hubo una reacción fuerte en contra del materialismo. Quiero leerles una cita un tanto larga, pero muy significativa sobre lo que ocurrió en Francia, la lucha entre los ricos y los pobres. Conflicto de los siglos, página 281. Los ricos no tenían quien los reprendiera por la opresión con que trataban a los pobres. Y a estos nadie los aliviaba de su degradación y servidumbre. El egoísmo de los ricos y de los poderosos se hacía más y más manifiesto y avasallador. Por varios siglos el libertinaje y la ambición de los nobles habían impuesto a los campesinos extorsiones agotadoras. El rico perjudicaba al pobre y éste odiaba al rico. Precisamente, mis queridos amigos, lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo como un proceso en los Estados Unidos de América. Sigue diciendo, en muchas provincias sucedía que los nobles eran dueños de la tierra y los de las clases trabajadoras simples arrendatarios. Y de este modo el pobre estaba a merced del rico y se veía obligado a someterse a sus exorbitantes exigencias. Sigue diciendo, la carga del sostenimiento de la iglesia y del Estado pesaba sobre los hombres de las clases media y baja del pueblo, las cuales eran recargadas con tributos, es decir, con impuestos, por las autoridades civiles y por el clero. En todo momento el pueblo debía velar exclusivamente por los intereses del propietario. En los tribunales siempre se fallaba en favor del noble y en contra del campesino. Los jueces aceptaban sin escrúpulo el cohecho, es decir, la corrupción. En virtud de este sistema de corrupción universal, cualquier capricho de la aristocracia tenía fuerza de ley. De los impuestos exigidos a la gente común por los magnates seculares y por el clero, no llegaban ni a la mitad al tesoro del reino, ni al arca episcopal, pues la mayor parte de lo que cobraban lo gastaban los recaudadores en la disipación y en las francachelas. Y los que de esta manera despojaban a sus consúbditos estaban libres de impuestos y con derecho por la ley o por la costumbre a ocupar todos los puestos del gobierno. La clase privilegiada estaba formada por 150,000 personas y para regalar a esta gente se condenaba a millones de seres a una vida de degradación irremediable. La iglesia y el poder civil estaban unidos y por lo tanto el populacho se levantó tanto en contra de la iglesia como del Estado en Francia para desquitarse de los centenares de años que habían sido oprimidos. El mismo choque entre ricos y pobres está en proceso de repetirse en los Estados Unidos y en otros países. Según Apocalipsis 18
Y Santiago 5, 1 al 6, que no tenemos tiempo de leer, la debacle del sistema capitalista que beneficia a los ricos y oprime a los pobres, hallará su cumplimiento final en un evento semejante a la Revolución Francesa, pero no a nivel de un país, sino a nivel global. El rechazo del Dios de la Biblia y la inmoralidad libertina produjo como resultado la idolatría y la entronización de la diosa de la razón en la ciudad de París. El representante de la Asamblea Francesa introdujo a la diosa de la razón con las siguientes palabras. Conflicto de los siglos 278. Al ser presentada la diosa ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales, cesad de temblar ante los truenos imponentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Así es que las tinieblas de Roma papal llevaron al rechazo del Dios verdadero, el rechazo del Dios creador, y dio como resultado el libertinaje, la idolatría y la falsa adoración a la diosa de la razón. Esto es precisamente el panorama que presenta Romanos 1, 18 al 32. No está muy lejos de Roma a Egipto a Sodoma. ¿Cómo pudo sucederle esto a la hija mayor del papado, como se conoce a Francia? La respuesta es que el papado sembró en Francia el viento de la ignorancia, ocultando la luz de la palabra de Dios, y como resultado se entenebrecieron los corazones de los habitantes y Francia cosechó el torbellino del ateísmo, el libertinaje y la idolatría. Note lo que dice el Salmo 14, 1 y 2. Ya el Salmo 14 había predicho esto. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y luego viene el resultado, fíjense. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cuando se dice no hay Dios, cuando el necio dice no hay Dios, el resultado es la corrupción, obras abominables y no hay quien haga el bien. El conflicto de los siglos 279, Elena White escribió: el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de completar. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. En la página 283 ella escribió: el único Dios que el pueblo conocía era Roma. Y la enseñanza de Roma, que no era bíblica, dicho sea de paso, la enseñanza de Roma era el fruto de las enseñanzas de la Biblia y no querían nada de eso. Nuevamente, el único Dios que el pueblo conocía era el de Roma. Y la enseñanza de Roma era su única religión. La gente consideraba que la crueldad y la iniquidad de Roma eran el fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia y no querían nada de eso. Es decir, creían que lo que enseñaba la iglesia y lo que decía la Biblia era lo mismo y por lo tanto se deshicieron de ambos. Pero la Biblia no era igual que lo que el papado enseñaba. Hoy vivimos en un mundo de grandes avances científicos y tecnológicos. Y Satanás sabe que ya no puede prohibir la palabra de Dios, ni mantenerla en un idioma desconocido. Por eso, Satanás ha cambiado su estrategia. Su plan ahora es convencer a la gente, y esto lo mencioné anteriormente, que la Biblia no es digna de confianza,
que tiene contradicciones, que presenta una cosmovisión anticuada y por lo tanto no tiene autoridad. La condición de la sociedad de hoy demuestra que la nueva estrategia de Satanás funciona tan bien como su vieja estrategia. Hay más de 250 versiones de la Biblia. Se han traducido a 690 idiomas y dialectos y se venden más de 100 millones de ejemplares al año. Sin embargo, la enseñanza de la teoría secular de la evolución en las grandes universidades del mundo y aún en algunas iglesias le han robado a Dios su omnipotente poder y el resultado ha sido la anarquía, la inmoralidad y la idolatría. Como mencioné antes, va a haber otra Revolución Francesa, pero no va a ser solo en Francia, no va a ser en unos pocos países, va a ser a nivel global. La supresión de la Biblia por el papado dio como resultado la Revolución Francesa y algo similar ocurrirá de nuevo. Los mismos pecados que imperaron en Francia se repetirán, pero mundialmente. Esto sucederá porque los seres humanos aman más las tinieblas que la luz, se entenebrecieron sus corazones. Lean de nuevo Romanos 1, 18 al 32. Ahí se pinta el panorama clarito. Dios da mucha luz, la gente rechaza la luz, por lo tanto no honran al Creador, por lo tanto no le dan gracias, por lo tanto lo rechazan, se entenebrecen sus corazones y luego viene la larga lista de pecados que se cometen en la sociedad y finalmente dice que Dios va a venir en juicio, no solo contra aquellos que practican estas cosas, sino con aquellos que consienten con los que practican esto. Quiero leerles una cita que encontramos en el libro La Educación, página 206. Aquí es que la sierva del Señor dice que va a haber otro evento similar a la Revolución Francesa. Dice la cita lo siguiente: al mismo tiempo, la anarquía busca echar a un lado toda ley, no solo divina, sino humana. La concentración de riqueza y el poder, los que tienen, en otras palabras, la concentración de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones para enriquecer a unos pocos, a expensas de los muchos, la unión de las clases más pobres con el fin de defender sus intereses y derechos, que son los sindicatos laborales, el espíritu de intranquilidad, tumulto y derramamiento de sangre, la diseminación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Tales son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día. Para permanecer firmes en medio de tales tumultos, es necesario que echen los jóvenes ahora los cimientos del carácter. El mundo entero alcanzará esta condición poco antes de la segunda venida de Jesús. Por la influencia del papado, Francia echó a un lado la Biblia y como resultado cosechó el desafío contra el Dios Altísimo y lo siguió la corrupción moral. Hoy por hoy, el mundo se halla en un precipicio similar. El relativismo moral, el clamor por la diversidad y la equidad están destruyendo la fibra moral de la sociedad. El protestantismo ha echado a un lado el escudo de la verdad y como resultado se ha adaptado a las doctrinas de Roma y esto llevará finalmente al mismo mal que afligió a Francia en la Revolución Francesa. Es decir, llevará a la anarquía y la disolución.
yo acepto implícitamente el relato literal de Génesis, lo cual constituye el fundamento de toda la teología de la Biblia. Algunos nos tildan a nosotros de fundamentalistas porque creemos en las palabras de la Biblia tal cual están escritas. Pues seré entonces fundamentalista porque creo la palabra de Dios como está escrita. No sigo lo que dice la cultura, no sigo lo que dicen los demás, no sigo lo que es políticamente correcto. Como cristianos adventistas, nosotros estamos siendo llamados por Dios para seguir lo que dice la Biblia en forma escrita, sin divagar a un lado ni al otro. Quiero leer algunas citas ya para concluir del Espíritu Profecía. En primer lugar, Mensajes Selectos, tomo 2, página 60. Satanás es un obrero astuto e introducirá falacias sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no aceptan la Biblia, la palabra de Dios, tal cual está escrita, caerán en su trampa. La Biblia tal cual está escrita. En otra cita, en la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, diciembre 18, 1884, ella escribió: esta es una generación que odia la verdad. Está hablando de su época. ¿Qué diría hoy? Esta es una generación que odia la verdad, negligente de la Biblia y habitualmente propensa a la desobediencia. Muchos consideran que es señal de habilidad e inteligencia mofarse de la palabra de Dios. Y en muchos casos, aquellos que son tan sencillos como para aceptar y creer en esa palabra tal cual está escrita, son objetos del ridículo. Ahora quiero leerles una última cita antes de terminar este tema. Noten que todas estas citas tienen como tema común aceptar la Biblia tal cual está escrita. En Primeros Escritos, página 96, ella escribió en cuanto a las personas que muestran supuestamente su erudición. Escribió lo siguiente: no es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. Mucha gente le da vueltas al palo. Mucha gente da toda clase de explicaciones para excusarse, para eximirse de tener que obedecer lo que la Biblia dice. Nuevamente, no es necesario poner innumerables palabras en el papel para justificar lo que habla por sí mismo y resplandece en su claridad. La verdad es recta, clara, sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Fíjense nuevamente, la verdad es recta, clara y sencilla y se destaca audazmente en su propia defensa. Pero no sucede así con el error. Este es tan tortuoso y enredado que necesita una multitud de palabras para ser explicado en su forma torcida. Me hace pensar de mucha de la erudición de hoy en día. Si un documento que uno ha escrito no tiene múltiples pies de página con todos los sabios, lo que ellos tienen que decir sobre determinado tema, entonces se considera que no es una obra erudita. Pero aquí dice claramente que la verdad es recta, clara y sencilla, como se encuentra en la palabra de Dios. Cualquier persona humilde puede entender la Escritura por sí mismo. La Biblia deja absolutamente claro lo que el mundo y aún muchas iglesias procuran ofuscar y torcer. Ahora, en nuestro próximo tema, vamos a hablar de otro aspecto del plan original de Dios. Dedicamos una buena cantidad de tiempo en nuestro tema anterior para hablar sobre la importancia del sábado
en la cosmovisión original de Dios. En nuestro próximo tema, en realidad en los próximos 2 temas, vamos a hablar de la otra institución que estableció Dios en el huerto del Edén. Estableció la institución del sábado, pero también instituyó el matrimonio y el hogar en el Edén. Y en nuestro próximo tema vamos a encontrar que Satanás no solo ha engañado al mundo, llevando a guardar el día que fue cambiado por el hombre, en vez de guardar el sábado, guardan el domingo, sino que también Satanás ha estropeado y arruinado el plan de Dios para el matrimonio, el plan de Dios para la familia. Y como resultado se desmorona la sociedad. No se pierdan el próximo tema, a donde vamos a hablar sobre el matrimonio, la otra institución que estableció Dios originalmente en el Edén.